Bien. Estamos entonces en la página 75 del libro, ¿ya? Página 75 del libro. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos avanzado, de lo que hemos hecho hasta la anterior clase, que era hasta hace 10 minutos. Decimos que las hormonas sexuales son sustancias que se producen en las gónadas, ¿ya? Tanto del varón como de la mujer, y producen en la mujer dos hormonas, que son los estrógenos y la progesterona, y en el varón la testosterona. Estos son controlados por el hipotálamo a nivel del sistema nervioso central, que se encuentra en el centro del cerebro, ¿ya? Y puede inhibir o puede liberar a estas hormonas, que son la FSH y la LH a nivel de la hipófisis. Estas hormonas son importantes tanto en el varón como en la mujer porque van a dar los caracteres secundarios y además son los responsables de la eyaculación y de la menstruación. El ciclo menstrual tiene tres fases. Tiene una fase folicular, tiene una fase ovulatoria y tiene una fase lútea. La importante es la fase ovulatoria porque es en la cual se va a crear el nuevo ser, la fecundación o el embarazo, o por el contrario va a haber la eliminación a través del ciclo menstrual. ¿Vale? Bien, y estas hormonas van a establecer ciertas características en el varón o en la mujer, características de tipo físico y de carácter emocional o conductual que hemos visto. Bien, entonces, pregunta. Vamos a la metodología, es la siguiente. El que quiera responder dice su nombre. Yo me fijo en la pantalla y les doy la palabra para que puedan responder. Cada participación tiene su calificación, ¿ya? Bien. Página 75. Primera pregunta. Dice, ¿cómo funciona el test de embarazo que se utiliza por la orina? ¿Cuál es la forma que tiene de funcionar esos test de embarazo que venden en las farmacias, introduciéndolo en la orina de la mujer? ¿Alguien sabe? Yo puedo responder, profe Rojas. Ya, Paola, a ver. Luego Gemio. Ya, lo que tienen estos test es que detectan una hormona que está presente solamente cuando la mujer se embaraza. Entonces, lo que hace este test es que en la orina ve si está presente esa hormona que es producida. ¿Cuál crees que es esa hormona? Esa hormona es la gonadotropina. Tiene su complemento más del nombre, pero ahorita no me acuerdo. Ya, es la gonadotropina. Profe Gemio. Es la gonadotropina coriónica. ¿Ya? ¿Ves? Exacto. Entonces, ¿qué se hace? Son unas tiritas que tienen unos reactivos. Ese reactivo entra en la orina y va a reaccionar con la orina. Es decir, si va a determinar los niveles de la FSH y de la gonadotropina y se va a pintar de un colorcito, ¿ya? Puede ser, generalmente es verde, amarillo y rojo. Verde es cuando no hay embarazo y el rojo es cuando hay embarazo, ¿ya? Entonces es la forma en la que se trabaja con este tipo de cintitas, ¿ya? Bien. Entonces, Paola Rojas, ¿ya? No te vas a olvidar de anotármelos, Milenka, por favor. Sí, profe, lo estoy anotando. Gracias, niña. Bien, segunda pregunta, lo mismo, ¿ya? El que quiera contestar, me indica su nombre para que le pase la voz. ¿Qué consecuencia podría tener en un varón la administración de hormonas femeninas? Por ejemplo, si a un varón se le administra en los primeros 20 años de edad progesterona, ¿ya? Progesterona o estrógenos, que son hormonas de la mujer, ¿qué sucedería con este varón? ¿Quién sabe? Profe, ¿puedo tratar? Profe, ¿puedo tratar? Gemio. Ya, Gemio, a ver. A ver, bueno, según lo que investigué, si se le administra durante ese tiempo, para empezar, una característica muy fundamental sería que se volverían mucho más emocionales, sentimentales, sensibles, por así decirlo, Ya. y además de que aumentaría la próstata en los varones, lo que aumentaría también el riesgo de padecer cáncer. ¿Y físicamente? Profe, ¿puedo? Físicamente. Ya, profe Carla, Cruz. ¿no? Aumento de las mamas. Las mamas, le aumentaría las mamas y su cintura se, ¿cómo decirlo?
rebajaría, o sea, tendría una cintura definida y el aumento de la cadera, creo. Ya, entonces, ¿alguien más que quiera cortar, acotar, aportar? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie es más? Yo puedo intentar, aunque es lo Aramayo, mismo. A ver, ¿quién era? Vivian Mendoza. Aramayo, profe. Ya, Mendoza, a ver. Es casi lo mismo que dijo Vivian. O sea, físicamente se asemeja al cuerpo femenino, que sus brazos son más delgados, es más flaquito, más eso. Ya. Profe Aramayo, A ver, Aramayo. cambiaría su tonalidad de la voz. De un grave sería, ya bajaría hasta hacer un poco más aguda, hasta se puede decir un poco más chillona, se puede decir. Ya. ¿Qué más? Eh, ¿Cómo se llama? Sería más frecuente que sus huesos en sí tendrían más consecuencias a tener osteoporosis y, y también a tener, ¿cómo se llama, profe? Se me ha ido de la palabra. Y algunos problemas con el corazón. Ya. Profe, Bien. ¿Qué Marco, pasaría? ¿Y qué pasaría si fuera al revés? Si fuera una señorita, una persona de sexo femenino, a la cual se le administran hormonas masculinas. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Quién quiere contestar? Marco, profe, ¿puedo A ver, intentar? Marco. Mendoza. Profe, según lo que he leído en el libro, lo que ocasiona, por ejemplo, las hormonas sexuales masculinas es que produzca el desarrollo muscular, pero en mayor cantidad en el varón más que en la mujer. Ahora, si existiera el caso contrario, entonces a las mujeres tendría más oportunidad de desarrollar los músculos más que el varón. Ya. ¿Alguien más quiere contestar? Yo, profe, ¿Quién es yo? Maita, Ya, dale. pues empezaría, empezaría a hacer un poco más gruesa su voz, no tanto, luego su musculatura sería más grande, tendría un poco más de fuerza, incluso que más que un varón normal tal vez podría ser. Mm, Eso nomás sería. Ya. ¿Alguien más? Profe Aramayo, profe, tendría un cambio un poco más agresivo por la testosterona que tiene. Y también sus cambios que serían de humor, o sea, sería más agresiva, más renegona o más irritada, si se puede decir, profe. Ya. Bien, entonces la consecuencia en cualquiera de los casos es que si se administra durante la etapa del desarrollo, desde el nacimiento hasta los 20 años más o menos, hormonas contrarias al sexo, es decir, hormonas masculinas a una mujer, hormonas femeninas a un varón, la tendencia es a que la persona comience a tener características del otro sexo. En el caso de la mujer, sería más masculina, tendría más actitudes de varón, como ha dicho Aramayo, tendría actitudes hasta agresivas, digamos, y tendencia a practicar deportes de varón, ¿sí? Y en la mujer, ¿no? Y en el varón, el cuerpo se vuelve más delgadito, más delicado, la voz se adelgaza, se vuelve más aguda, y como dijo algunos compañeros, se vuelven más sensibles emocionalmente, son más emocionales, son personas que tienen los sentimientos muy arraigados, es decir, que de cualquier cosa se van a emocionar, ¿sí? Es decir, que van a tener actitudes como si fueran mujeres, ¿no? Es decir, como si fueran señoritas. Y en las mujeres también comienzan a tener actitudes más de varón. Esa sería la eh, consecuencia de esto, ¿sí? Tercera pregunta, el que quiera contestar me indica su nombre para que le dé la voz, ¿ya? Durante la menopausia, ¿qué ocurre con la FSH y la LH? Yo puedo, profe Rojas. Ya, Paola. Lo que pasa con estas hormonas es que estas empiezan a disminuir y Ya, esto genera que la producción de estas ya sea baja, por lo que la menstruación va desapareciendo hasta llegar a una menopausia, que es la desaparición total ya de la menstruación. ¿Y en el varón?
Y en el varón lo mismo, que van bajando los niveles de producción. Ya. A ver, los que no han participado. Natalia Oporto, ¿por qué crees que puede ocurrir la disminución de los niveles de FSH y LH? ¿De FSH y cuál, profe? FSH y LH. Mm, ¿Por qué causas podría ocurrir disminución de FSH y LH? Es decir, ¿cuáles serían las causas de la menopausia en la mujer? En otras palabras. eh, obviamente deja de producirse el periodo y también escuché que, ¿cómo se dice? Nuestro aparato reproductor, por donde está la matriz y todo eso, se va encogiendo, ¿verdad, profe? Ya. Entonces, obviamente, el aparato reproductor ya no está capacitado para producir diversas hormonas, incluso para producir el periodo. Entonces, por eso ya no pueden ocurrir embarazos y ocurren desbalances hormonales en las mujeres. Ya. La misma pregunta, Efraín Mendoza. Disculpe, profe. La misma pregunta, ¿por qué crees cuáles serían las causas para que se produzca la menopausia? Obviamente ya el cuerpo al crecer deja de generar ya células regenerativas, por decirlo así. No sé cómo explicarlo. ¿Y cómo se llama? Eso de la menopausia, al ser joven, las células obviamente regeneran bastante rápido, pero poco a poco se van debilitando y generando que las células ya no sean las mismas de antes. Ya. Y no, y eso, profe. Y obviamente hay cambios de humor, cambios obviamente, ciertas partes del cuerpo, más que adentro que afuera, profe. Eso no va. Ya. Bien. Profe, una pregunta. Sí. Una pregunta. ¿Por qué dicen que al momento de la menopausia la FSH aumenta y el estradiol disminuye? En el momento de la menopausia. Sí. ¿Cómo era la pregunta? No te he entendido bien. En el momento de la menopausia dice que los niveles de FSH aumentan y los del estradiol disminuyen. Ya. Aumenta el FSH, por lo tanto va a haber aumento del folículo ovárico. Pero como este folículo ovárico no está siendo fecundado, es decir, ya no actúa la LH, entonces esa es una de las causas por las que se produce la menstruación. Es decir, hay mucho aumento de una hormona y no hay producción de la otra hormona. Es decir, que no se cierra el proceso, no se culmina el proceso. Por eso es que se produce este tema. ¿Ya? Bien. Página 77 del libro, por favor, jóvenes. Página 77 y la señorita Cruz me lo va a leer el recuadrito que dice pensando en la U, ¿ya? A ver, eso léemelo, Vivi, por favor, fuerte y clarito. Ya, profe. Pensando en la U, la endocrinología es la especialidad de la medicina que se ocupa del funcionamiento de las glándulas endocrinas y de las hormonas que éstas producen. Los endocrinólogos diagnostican y tratan problemas como la diabetes, las enfermedades de la tiroides y del metabolismo, la menopausia, la osteoporosis, la hipertensión, los trastornos de colesterol, la infertilidad o la baja estatura también están capacitados para desarrollar medicamentos contra estas afecciones. Para adquirir la pericia necesaria para tratar esta clase de problemas hormonales, los endocrinólogos estudian alrededor de 10 años, especializándose en áreas como medicina interna, pediatría, obstetricia y ginecología. Bien. Fabricio Arce, ¿qué has entendido de la lectura del recuadro?
Ya, profe. Lo que ya entendí es que prácticamente se necesita todos esos pasos para ya adquirir la mm, título- para ya adquirir, o sea, todos los casos de problemas hormonales que tienen tanto el sexo masculino como el femenino. Milenka López. Bueno, profe, lo que yo entendí es que aquí habla de la endocrinología y es más que todo una especialidad y trata de cómo llegar hasta esa especialidad de acuerdo a otras medicinas y otros estudios. Ya. Hugo Pasa. ¿Está por ahí? No está. A ver. Franco Ocedo. Ya, porque, bueno, lo que yo he entendido es que la endocrinología es una especialidad que básicamente quiere diagnosticar varios casos por ejemplo, diabetes y así, y así por cosas. Bueno, eso es lo que yo entendí, profe. Ya. ¿Alguien más que quiera participar? Profe. Yo, profe. Del. Mendoza. Ya, No. Mendoza. Ya. Mendoza. ¿Cuál Mendoza? El que ha dicho yo. ¿Quién ha dicho Yo he yo? dicho Mendoza primero. Ha dicho Ariana, profe. Yo he dicho, profe, Heredia. Yo. Ya, Mendoza. No, yo quiero participar. Ya, he dicho no, Mendoza. ya, pena, yo, ya. Que la endocrinología es una especialidad donde puede diagnostica la diabetes, la menopausia, la hipertensión y esas enfermedades. También puede desarrollar medicamentos y para estudiar esta especialidad son 10 años. Ya. Eso entendí. Efraín. No, profe, estoy perdido. Ya. Bien, Profe, resumen ¿yo puedo? entonces. Laura. Ya, Laura, a ver, último. Entendí que la endocrinología es la rama de la medicina que se especializa en el diagnóstico y tratamiento, que sería de los trastornos del sistema endocrino. Ya. Que estas vendrían a ser las glándulas y órganos que elaboran las hormonas sexuales. Ya. Estos serían, como por ejemplo, el diabetes, la infertilidad y problemas tiroideos, y de la hipófisis y suprarrenales. Ya, está bien. Bien, en resumen, la endocrinología es una rama de la medicina que estudia todo lo que es el proceso endocrino, ¿sí? Por ejemplo, por eso habla de la diabetes. Hay una hormona que es la insulina, que cuando hay la diabetes la trata el endocrinólogo. Y obviamente problemas del metabolismo y todo aquello. En este caso de las hormonas sexuales, cuando una persona tiene alteraciones a nivel de las hormonas sexuales, especialmente en los adolescentes, tienen que recurrir al endocrinólogo, ¿sí? Es el endocrinólogo. Esta carrera dura aproximadamente 10 años. ¿Por qué? Porque para estudiar medicina tienes que estudiar 5 años en la universidad, 1 año de provincia, 1 año de internado rotatorio en algún hospital y 3 años que es la especialidad, 10 años, suponiendo que no te aplaces ningún año, ¿sí? Y estos médicos o los endocrinólogos son aquellos que se encargan de tratar todos estos temas del metabolismo, el tema de las hormonas, ¿ya? Esa es la endocrinología. Bien, volvemos a la página 75, ¿ya? Y les voy a leer lo siguiente. Esto lo van a realizar para la próxima semana, ¿ya? Dice, reunirse en grupos de unos 5 integrantes. Eso lo vamos a obviar. El trabajo va a ser individual. Dice, cada uno debe realizar una exposición de máximo 10 minutos. Eso también lo vamos a obviar. Van a ser exposiciones de máximo 3 minutos, ¿ya? Acerca de una enfermedad, síndrome o actividad deportiva que implique la administración de hormonas sexuales. Es decir, qué enfermedades pueden haber por las hormonas sexuales o qué alteraciones, ¿ya? Y van a hacer énfasis en sus consecuencias. Es decir, digamos, puedo hablar de la menopausia. Digo qué es la menopausia, qué tipos de menopausia hay, por qué se produce y cuál sería el tratamiento o las consecuencias de esta menopausia, ¿sí? O otras enfermedades que puedan producirse. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Hoy día es miércoles, ustedes son sexto, secundaria A.
tendríamos clases el viernes. Para el día viernes ya vamos a empezar las exposiciones, sencillitas, ¿ya? No me tienen que hacer informe ni monografía, nada. Simplemente un cuadro, un papelógrafo o en su defecto pueden utilizar, así como utilizo yo, PowerPoint o diapositivas, ¿ya? Máximo de 3 minutos de manera individual, ¿ya? Exposición de alguna enfermedad, alteración o algún problema que se produzca por las hormonas sexuales. La indicación está en la página 75, con el único cambio de que es individual y por 3 minutos, ¿ya?